Buenas tardes, soy la doctora Verónica Ángeles Villalba y el día de hoy les voy a hablar sobre síndromes pleurales. Básicamente esta clase tiene como fin que ustedes puedan obtener conocimientos, bases teóricas sobre el síndrome pleural, que a su vez va a estar conformado por dos grandes etiologías, ¿no? El derrame pleural y el neumotórax. Asimismo, durante el desarrollo de la clase vamos a ir hablando sobre las causas de cada una de estas patologías. Para el desarrollo de la sesión de hoy vamos a tener puntos a tratar, ¿no? Dentro de los cuales vamos a tener las bases anatómicas, la fisiología de la función de la pleura y las grandes etiologías que van a formar parte de este síndrome, ¿no? Como son el derrame pleural, y dentro de ellos vamos a tratar sobre su fisiopatología, su cuadro clínico, el diagnóstico y básicamente sobre el estudio del líquido pleural, y para diferenciar asimismo sobre exudado y trasudado. Y trataremos asimismo de las causas de cada uno de estas alteraciones del líquido pleural. Asimismo, vamos a hablar sobre la otra gran etiología, que es el neumotórax, ¿no? Y también vamos a tratar sobre su fisiopatología, su cuadro clínico y su diagnóstico. Debemos conocer, para poder hablar sobre el síndrome pleural, debemos conocer en realidad qué es la pleura. Y en realidad la pleura es una membrana que va a recubrir básicamente al pulmón. Pero esta pleura a su vez va a tener dos capas, una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal es básicamente la que va a recubrir la pared, el mediastino y el diafragma, la zona del diafragma. Va a poseer terminaciones nerviosas, lo cual realmente es ahí donde se va a dar la manifestación o el síntoma de dolor pleural, del cual vamos a hablar posteriormente. Asimismo, esta pleura parietal va a poseer estomas que van a permitir que se absorba adecuadamente el líquido pleural que se produce. A su vez, como ya les había dicho, también hay una capa de pleura que es la pleura visceral, que es básicamente la que va a recubrir directamente el pulmón. Va a tener mucha vascularización, pero no va a presentar receptores nerviosos en sí. A su vez, estas capas de pleuras, estas dos capas que van a conformar la pleura, va a estar formada por células mesoteliales, que mayormente van a ser células muy activas, se van a presentar como una capa única, y estas células mesoteliales también se van a convertir a la larga en macrófagos, ¿no? El espacio pleural es el área, como sabemos, que se va a encontrar entre ambas pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no? Va a ser un espacio virtual realmente. Y este espacio en realidad va a tener una presión intrapleural negativa, que va a variar entre -4 a -8 centímetros de agua, lo cual va a permitir que el pulmón pueda ser expandido y a su vez que ambas pleuras permanezcan unidas. Dentro de este espacio pleural se va a encontrar lo que es el fluido pleural o líquido pleural, ¿no? Que va a tener como función básicamente permitir que ambas pleuras, al momento de que se da el proceso de la mecánica respiratoria de la inspiración y expiración, ambas pleuras puedan deslizarse y no producir dolor, ¿no? Va a favorecer por eso mismo su deslizamiento, y se va a producir entre 25 a 100 mililitros por día por la pleura parietal.
Asimismo, el drenaje de este líquido pleural se va a dar por los linfáticos que mayormente se van a encontrar a nivel de la pleura visceral. El contenido que nosotros debemos siempre recordar, el contenido normal va a variar entre 0,1 a 0,2 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, pudiendo llegar hasta unos 10 mililitros dentro de los valores normales, se podría decir. Ahora, debemos tener en cuenta, por decir un ejemplo, tenemos un paciente de 60 kilos, si hablamos entre 0,1 a 0,2 mililitros por kilogramo de peso, entonces podría variar sus rangos de líquido para esa persona entre 6 y 12 mililitros, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando un poco sobre el origen del líquido pleural, vamos a ver de que este líquido pleural en realidad se va a originar a nivel de los capilares pleurales, en el espacio intersticial, en los vasos linfáticos intratorácicos y en la cavidad peritoneal. Y cada uno va a tener un mecanismo diferente, propiamente dicho. En esta diapositiva vamos a hablar un poco sobre el movimiento del líquido pleural, ¿no? Este movimiento del líquido pleural o fisiología del líquido pleural va a estar dada por las fuerzas de Starling. ¿Qué dicen estas fuerzas de Starling? Que para ese movimiento transcapilar se va a dar por la relación que existe entre una gradiente hidrostática o mejor dicho, una presión hidrostática y una presión coloidosmótica, lo cual va a producir una gradiente. Esta gradiente, a su vez, va a permitir que el líquido que se produce también se reabsorba de una manera adecuada, lo cual va a manifestarse a través de una presión intrapleural de menos 5 centímetros de agua, que es lo normal, la producción de un volumen fisiológico de líquido pleural que puede ir de 1 a 15 mililitros, en otros textos hablan de 25 mililitros, y una relación o un porcentaje de formación-absorción del fluido pleural que va entre un 30% a un 75%, que va a ser lo idóneo, ¿no? Que va a ser cuando se encuentre en homeostasis. Pero en realidad, cuando hay una alteración a nivel de los mecanismos de absorción, es que ya se va a dar la acumulación de este líquido en el espacio pleural, formando lo que sería el derrame pleural. Hablando un poco más sobre el líquido pleural, debemos saber, como ya lo habíamos dicho, el líquido pleural tiene un volumen entre 0,1 a 0,2 mililitros por kilogramo de peso. Va a estar conformado por la presencia de células que van entre 1000 a 5000 por milímetro cúbico, y dentro de ellas el 3 al 70% van a ser células mesoteliales, del 30 al 75% van a ser monocitos y del 2 al 30% linfocitos, con una presencia de 10% de polimorfonucleares. La proteína que vamos a encontrar en este líquido pleural va a ir de 1 a 2 gramos por decilitro, y la albúmina va a tener un porcentaje de estas proteínas entre el 50 al 70%. Asimismo, nosotros debemos conocer de que la glucosa va a tener un valor mayor o igual a 2/3 de la glucosa que se dé a nivel sérico. ¿Ya? Asimismo, la deshidrogenasa láctica va a estar en menos del 50% del valor que encontremos a nivel sérico, y el pH va a ser mayor o igual al obtenido a nivel sérico. Dentro de los síndromes pleurales, como ya le había hablado al inicio de la clase, vamos a encontrar de que vamos a entender dos grandes etiologías, ¿no? El derrame pleural y el neumotórax, o mejor dicho, dos grandes presentaciones. ¿Qué es el derrame pleural? El derrame pleural, como ya lo habíamos referido, es la presencia de líquido a nivel del espacio pleural, pero debido a una alteración de las fuerzas homeostásicas que controlan el flujo vascular, quiere decir la producción y la absorción
de este líquido, ¿no? Que va a estar dado por la absorción por los vasos linfáticos y la producción por el flujo vascular, ¿no? Y puede ser seroso, puede ser hemático, puede haber presencia de linfa, puede haber presencia de pus, ¿no? Ahora, dentro de los mecanismos de la producción del derrame pleural, vamos a ver, debido a un aumento de las presiones hidrostáticas, y lo vamos a ver básicamente cuando hay un aumento de las presiones capilares pulmonares y se va a presentar en el cuadro de la insuficiencia cardíaca, en el cuadro de un taponamiento cardíaco o una sobrecarga de volumen. Asimismo, otro mecanismo va a ser el descenso de la presión oncótica en la microcirculación. ¿En qué casos vamos a observarlo? Vamos a observar en pacientes con síndrome nefrótico, debido a la pérdida de proteínas a nivel renal, vamos a ver por desnutrición y vamos a ver también en los pacientes que tienen una hepatopatía. Un ejemplo claro, los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? El otro mecanismo va a ser con la presencia de aumento de la presión negativa del espacio pleural debido a la producción de una atelectasia. Asimismo, vamos a ver otro mecanismo que es el aumento de la permeabilidad en la microcirculación, que se va a dar por causas inflamatorias, que pueden ser causas infecciosas, pueden ser procesos neoproliferativos, también pueden ser por cuadros inmunes o tromboembolismo pulmonar. Asimismo, otro mecanismo es el deterioro del drenaje linfático y lo vamos a ver en patologías tumorales, en la presencia de un quilotórax, pacientes que están sufriendo o recibiendo, mejor dicho, radioterapia, o pacientes que tienen filariasis. Un mecanismo, vamos a tener el movimiento de líquidos desde el peritoneo en el caso de pacientes que cursen con ascitis, pacientes que cursen ya con un síndrome de May, pacientes que tienen una obstrucción urinaria. Y pueden haber otras causas, otros mecanismos, dentro de ellos están los traumáticos, los iatrogénicos o los secundarios a fármacos. Hablamos de cuadro clínico, es lo que va a presentar nuestro paciente que cursa con un derrame pleural, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta cuáles van a ser los síntomas que puede presentar este paciente. Pueden presentar inflamación de la pleura, alteraciones de la mecánica propiamente dicha por la presencia de este derrame e interferencia en el intercambio gaseoso, y por lo cual nuestro paciente podría venir con disnea, ¿no? Y con desaturación. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico en realidad por lo cual el paciente acude? Uno es el dolor pleurítico, la tos seca, la disnea y los síntomas que sean propiamente de la enfermedad de base que tenga nuestro paciente. Nosotros debemos recordar en el momento de nosotros evaluar o realizar la historia clínica del paciente, nosotros debemos tener en cuenta un dato muy importante que va a ser los antecedentes, ¿no? Entonces debemos ahondar sobre qué tipo de ocupación laboral tiene nuestro paciente, si es un paciente que tiene conductas de ser fumador o en todo caso si ha estado expuesto al asbesto. Asimismo, ¿qué medicación está tomando nuestro paciente? Pacientes que tengan enfermedades previas o que estén cursando con una enfermedad actualmente, pacientes si tienen antecedentes de cardiopatías, hepatopatías, nefropatías, antecedentes de neoplasias o enfermedades sistémicas, lo cual nos va a poder determinar o asimismo poder dirigir un poco más nuestro diagnóstico dependiendo de los antecedentes de nuestro paciente. Dentro de los síntomas vamos a ver a la disnea, que va a ser la causa más frecuente por la que nuestro paciente acude a los servicios de emergencia o de consulta médica, lo cual se va a deber a que
a la disminución de la compliance de la pared torácica, ¿no? Ya que va a haber algo que va a obstaculizar una adecuada inspiración, una adecuada amplexación del tórax, ¿no? Asimismo, se puede dar un desplazamiento contralateral del mediastino dependiendo de la cantidad del líquido, ¿no? En los derrames masivos, ¿no? Asimismo, una disminución del volumen del pulmón y también vamos a ver que los estímulos de reflejo del pulmón y de la pared torácica se ven disminuidos. Así también vamos a ver de que el paciente, cuando presenta derrame pleural, va a colocarse sobre todo hacia o se va a colocar desde el cúbito lateral hacia la zona donde no se encuentra el derrame. Es decir, mi paciente se va a colocar desde el cúbito lateral izquierdo si presenta un derrame pleural izquierdo. ¿Por qué? Porque permite de que el tórax derecho que no tiene derrame haga una mayor amplexación, se distienda mejor y pueda mejorar la capacidad ventilatoria, ¿no? Otro síntoma principal es la tos seca. Y esa tos seca, básicamente, ¿a qué se debe? A que va a haber una irritación pleural inespecífica, ¿no? Pleural o dolor pleurítico, ¿no? Se va a dar básicamente, como ya lo habíamos referido, ¿cuál es la zona más inervada sensitivamente? La pleura parietal. Entonces, es esta la que va a ocasionar el dolor que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, nos va a dar un dolor referido. Puede tener dolor el paciente por la presencia de líquido y sobre todo ustedes se van a dar cuenta de que esto se da al inicio de la instalación del derrame pleural. Cuando ya ambas pleuras se han separado por la gran cantidad de derrame, ya el dolor pasa, ya el dolor, el paciente ya no viene por el dolor, sino más que todo puede venir por la disnea, ¿ya? Y el paciente, cuando ustedes lo historien, se van a dar cuenta, les va a referir: sí, doctora, hace 2 semanas, hace 3 semanas yo presenté un dolor tipo hincada, tipo punzante, que no me permitía tomar aire hondo, ¿no? Ese es otro. Asimismo, como ya habíamos hablado, va a dar un dolor referido, ¿no? Sí, por decir, el dolor es a nivel de la base, o mejor dicho, el derrame se produce a nivel de la base, puede dar un dolor a nivel del diafragma, o puede dar un dolor que se puede referir, mejor dicho, hacia el hombro o hacia el cuello. Cuando el dolor pleurítico es primario de la pleura, va a dar sobre todo esta sintomatología referida, ¿no? Importante que debemos ver nosotros va a ser que nosotros al momento de evaluar o de examinar a nuestro paciente vamos a tener que realizar las 4 técnicas exploratorias, ¿no? La primera, que es la inspección, que es lo que vamos a observar nosotros, siempre recordar que el paciente debe estar con el tórax desnudo o descubierto y vamos a observar la asimetría que se va a producir. Vamos a ver un abovedamiento unilateral. Vamos a ver acá, básicamente se ve el abovedamiento y se ve una asimetría, ¿no? Se ve el hemitórax. ¿Qué hemitórax, chicos? El hemitórax derecho con un mayor diámetro a comparación del hemitórax izquierdo, ¿no? Si ustedes observan, acá lo he subrayado de rojo, ese diámetro es mayor que donde está subrayado de color negro, ¿no? En la palpación vamos a ver que va a haber una disminución en la amplexación o una abolición, y también vamos a ver una abolición o disminución de las vibraciones vocales.
Percusión, como podemos observar, vamos a ver lo que se caracteriza o la presencia de una matidez desplazable, ¿no? Entonces acá en esta imagen, como ustedes pueden ver, que es un poco más gráfica, vamos a comparar el hemitórax derecho, en este caso, como si fuera una copa, ¿no? Con la presencia de un líquido, en este caso será vino, y vamos a observar de que el paciente cuando está de cúbito, ¿no?, vertical, cuando está el paciente de manera vertical, el paciente se encuentra, que vamos a ver, una matidez, ¿no? Si percutimos, vamos a ver una matidez básicamente en los 2/3 inferiores. Pero si mi paciente se pone de cúbito lateral, vamos a ver que este líquido va a movilizarse, ¿no? El paciente sentado se percute de arriba hacia abajo hasta encontrar la matidez, ¿no? De arriba hacia abajo y encuentro la matidez, comienzo a ver, ¿no? Pero cuando mi paciente se pone de decúbito lateral, el límite superior de la matidez va a descender, ¿no? Va a descender por el desplazamiento propiamente del líquido. A eso nosotros conocemos como una matidez desplazable. Vamos a encontrar una disminución o abolición del murmullo vesicular del lado afecto, del emitor afecto, ¿no?, donde haya la presencia del derrame pleural. Asimismo, podemos encontrar también en las primeras fases de la instalación del derrame pleural un frote pleural que puede ser agudo o áspero. Y ustedes lo pueden asemejar un poco cuando se frotan, ustedes han frotado en algún momento el Vinifan o la bolsa, frótenla y van a sentir ese frote, ¿no? Asimismo, la presencia de un soplo pleural, el cual se va a producir debido a que se comprime el pulmón por la presencia de este derrame pleural y se va a producir una microatelectasia, lo cual va a permitir que se transmita el sonido laringotraqueal, lo cual a su vez va a producir un soplo tubario, pero cuando se pasa o se llega al borde, al límite, tanto entre la zona de la microatelectasia y la zona del derrame pleural, vamos a encontrar un soplo pleural que tiene una onomatopeya que es en E. ¿Ya? Es en E. Muy bien. Durante la auscultación también vamos a encontrar la auscultación de la voz, ¿no? Cuando le pedimos a nuestro paciente que diga 33, se va a producir, el paciente va a decir 33 y se va a escuchar como una voz nasal o temblorosa o conocida como voz de cabra, ¿no? Y a eso le denominamos egofonía. Y también vamos a encontrar la presencia de la pectoriloquia áfona, ¿no?, lo cual nos va a decir o nos va a estar mostrando de que sí, en realidad hay presencia de líquido. Eso es durante el examen físico. Ahora, nosotros también hacemos uso de lo que vendrían a ser los exámenes auxiliares, y para ello uno de los exámenes auxiliares básicos es la radiografía de tórax, en la cual vamos a ver si hay, según la cantidad de líquido pleural, son las manifestaciones o las imágenes que vamos a ver, ¿no? Si hay un derrame subpulmonar, el líquido pleural se va a ubicar mayormente debajo del pulmón, o mejor dicho, a nivel del hemidiafragma, lo cual vamos a ver una pequeña elevación del diafragma. Si es mayor de 300 cc, se puede ya llegar a ver la obturación del seno cosodiafragmático, pero este volumen tiene que ser mayor de 300. Si es más de 1 litro, ya vamos a ver una reposidad homogénea, donde no vamos a observar broncograma aéreo. ¿Ya? Vamos a ver hacia la cara lateral la denominada curva de Damoiseau y podemos ver hasta un desplazamiento contralateral de la tráquea, si ustedes ven, pueden observar la tráquea, y del mediastino. ¿Por qué? Porque es más de 1 litro, es una cantidad considerable, teniendo en cuenta de que lo normal en el líquido pleural va hasta
25 ml, 25 a 50 ml. Masivo, ya vamos a ver una radioopacidad total del campo pulmonar y asimismo un desplazamiento contralateral de la tráquea y del mediastino, como lo pueden observar ustedes acá, ¿no? Entonces, las manifestaciones a nivel de radiografía de tórax van a ser según la cantidad o el volumen del líquido pleural. Y para nosotros poder cuantificar, vamos a ver, vamos a hacer el uso de la otro de los exámenes auxiliares que podemos hacer uso es el uso de la ecografía de tórax, que nos va a permitir cuantificar, nos va a poder ver, permitir ver la densidad, ¿no?, del líquido. Otro examen auxiliar importante es el uso de las tomografías, que en realidad va a ser un estudio mucho más sensible debido a los múltiples cortes que podemos obtener. Se puede usar con medio de contraste. Asimismo, nos va a permitir observar debido a los cortes la presencia de derrames encapsulados, si hay alguna patología pulmonar que esté originando la producción de este derrame pleural, ¿no? Otro examen auxiliar muy importante es, ya sabemos de que hay un derrame pleural, pero ahora tenemos que conocer cuál es el origen, cuál es la etiología o la causa de este derrame pleural. Entonces, para ello vamos a hacer uso del procedimiento que es una toracentesis, que va a ser un procedimiento en el cual nosotros vamos a poder obtener líquido de la cavidad pleural y poder estudiarlo, ¿no? Poder encontrar algunos indicios según los parámetros del líquido para poder determinar cuál es su causa o cuál es su origen. La toracentesis es un procedimiento invasivo que se da en la cama del paciente. Colocamos a nuestro paciente sentado para poder realizar este procedimiento, ¿no? Para poder invadir la cavidad pleural. La toracentesis es un procedimiento, como ya lo habíamos dicho, en el cual nosotros vamos a ingresar o vamos a colocar, mejor dicho, a nuestro paciente sentado con los brazos cruzados hacia adelante. Nosotros nos colocamos en la parte posterior y vamos a ingresar con una jeringa o un abocat sobre el borde superior de la costilla para poder tener acceso hacia la zona de pleural y obtener una muestra del líquido pleural, ¿no? Para poderlo estudiar. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar esta muestra, realizarle estudios citoquímicos, asimismo obtener valores de LDH, de colesterol, de LADA, hacer estudios de BCAP, estudios de Papa Nicolau. En el estudio de la toracentesis nosotros vamos a poder aportar la cavidad pleural a través de una jeringa con el uso de una boca totalmente, es un procedimiento totalmente estéril. Ingresamos de manera perpendicular sobre el borde superior de la costilla, ¿ya? Y ingresamos y vamos a poder aspirar, obtener el líquido pleural para poder hacer el estudio, ¿no? El estudio que nos va a dar datos sobre el citoquímico, de los valores del LDH, de colesterol, LADA,
también vamos a poder hacer estudios de backup de Papa Nicolau a este líquido para poder obtener nosotros el, el resultado y poder decir cuál sería la causa de este derrame pleural. Al obtener nosotros el estudio del líquido pleural, vamos a tener que determinar con el estudio de este líquido si es un exudado o un trasudado. Ahora, ¿cómo diferenciamos un exudado de un trasudado? Haciendo uso de los criterios de Lai. ¿Qué quiere decir? De que nosotros debemos de tomar proteínas cuando realizamos el estudio, vamos a hacer estudio de las proteínas del líquido pleural y proteínas de suero. Entonces, la relación debe estar en más de 0.5. Asimismo, el LDH del líquido pleural sobre el LDH sérico debe estar más de 0.6 y el LDH del líquido pleural debe ser 2/3 del líquido sérico, ¿no? Tiene una sensibilidad, estos criterios de Lai tienen una sensibilidad de 98, una especificidad de 89, un valor predictivo positivo de 93 y un valor predictivo negativo de 96. Ahora, otro de los estudios que vamos a realizar va a ser, o mejor dicho, dentro de todos los estudios que se realizan a nivel bioquímico, vamos a utilizar también, vamos a hacer uso de estos valores, el valor de las proteínas en líquido pleural sobre las proteínas séricas, tomando como un punto de referencia mayor de 0.5, LDH a nivel pleural sobre el sérico debe ser mayor de 0.6 y un LDH de líquido pleural con respecto al líquido sérico debe ser más de 2/3 del valor del líquido del LDH sérico, ¿no? Ahora, tiene una sensibilidad, estos criterios Lai tienen una sensibilidad del 98% y una especificidad del 89%. ¿Qué datos vamos a obtener de este líquido pleural, ¿no? Ya lo hemos obtenido. Primero vamos a ver su consistencia, su apariencia. Si observamos si es un líquido de aspecto hemático, debemos tener presente de que podría tener una causa neoplásica, podría ser por un traumatismo o podría ser por una causa de un tromboembolismo pulmonar. Asimismo, si el líquido pleural es turbio, puede ser debido a la presencia de detritus celulares, por presencia de lípidos, por lo cual vamos a tener que hacer un procedimiento mayor para poder observar mejor este líquido. También podemos obtener datos de su olor, ¿no? Lo cual nos estaría, si encontramos un olor fuerte, un olor a podrido, nosotros podemos decir de que el paciente podría estar cursando con una infección a nivel de la cavidad pleural. Hablando sobre exudado y trasudado, en este cuadro vamos a poder hablar sobre las causas, ¿no? Haciendo uso de los criterios de Lai, vamos a ver que si la relación de proteínas es más de 0.5, el LDH es mayor de 0.6 y la relación y la presencia de LDH a nivel del líquido pleural es más de 2/3 del valor a nivel sérico, vamos a estar hablando de un exudado que puede tener causas infecciosas, tumorales, gastrointestinales, por presencia de embolismo pulmonar, por presencia de colagenopatías. Asimismo, por el uso de algunas drogas, dentro de ellas tenemos a la nitrofurantoína, a los pacientes que usan metrotexate, pacientes que pueden estar cursando con hemotórax, kilotórax u otras alteraciones o otras, o mejor dicho, exposición a algunos, algunas sustancias como al asbesto, pacientes que están cursando con uremia, también recordemos que pueden producir un derrame pleural, pacientes que están recibiendo radioterapia, pacientes con síndrome de May, pacientes con pixedema.
Y el trasudado se va a dar básicamente en pacientes que tienen indegnel, que no tienen alteración a nivel pleural, ¿no? Pero la alteración se da por otro de los mecanismos productores de líquido pleural, como son la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, pacientes que están usando con síndrome nefrótico, pacientes en diálisis peritoneal, glomerulonefritis aguda, mixedema, sarcoidosis, pacientes con hipoproteinemia o con sobrecarga hídrica. Otra de los estudios para llegar a hacer un adecuado diagnóstico tenemos a las biopsias pleurales, a la toracoscopía más biopsia pleural, al uso de la broncoscopía, la gamografía pulmonar en caso de una sospecha de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Un pequeño resumen, este fluxograma, paciente, cómo actuar, ¿no? Paciente con un derrame pleural, debemos hacer una adecuada anamnesis y un examen físico, tener en cuenta los antecedentes tanto de profesión como las enfermedades que estén agudas o crónicas que tenga el paciente, el uso de algunos medicamentos, las alteraciones si cursa con alteraciones torácicas o extratorácicas asociadas. Asimismo, debemos tener en cuenta el examen físico torácico y extratorácico, chicos. Asimismo, debemos buscar estudios radiológicos y vamos a tener que, en estos estudios radiológicos vamos a tener que ver algunas características importantes, ¿no? Como de cuánto volumen es el derrame pleural, la localización del derrame pleural y las anomalías radiológicas que podrían estar presentes y que nos podrían conducir también a una sospecha o a plantear una impresión diagnóstica. Y luego la toracocentesis para ya poder determinar si mi paciente está cursando con un exudado o transudado y según las manifestaciones que tenga o los antecedentes de importancia como enfermedades previas me podrían estar dando en sí el origen del derrame pleural. En este fluxograma también vamos a ver cuando realizamos la toracosíntesis, nosotros debemos observar lo que es el aspecto, el color, la presencia de sangre, el olor que vaya a tener este líquido. Asimismo, debemos hacer uso de los criterios de Light, para lo cual nosotros vamos a tener que tomar una muestra tanto del líquido pleural como del líquido de una muestra sérica para poder realmente llevar a cabo la realización de las relaciones y poder determinar si es un exudado o si es un trasudado. Si es un exudado, vamos a tener prácticamente de los criterios de Light, vamos a tener que la relación de proteínas de líquidos sobre las proteínas del suero van a ser más de 0.5, el LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero va a ser mayor de 0.6 y el LDH a nivel de líquido pleural va a ser mayor de 2/3 del límite a nivel sérico. Entonces, si cuenta con uno o más criterios, vamos a decir de que este paciente está cursando con un exudado. Pero si no cuenta con estos criterios o no cumple ninguno, el paciente va a estar cursando con un trasudado. Si llegamos a que nuestro paciente está cursando con un exudado, lo siguiente va a ser realizarle una biopsia pleural con una aguja. Si es positiva, ya tenemos el diagnóstico y si es negativa, debemos plantear la posibilidad de una biopsia
toracoscópica o a cielo abierto para poder llegar a determinar la patología con la que está cursando el paciente. El siguiente, la, la siguiente etología del síndrome pleural tenemos al neumotórax, el cual se caracteriza por la presencia de aire en el espacio interpleural y se va a caracterizar por el colapso pulmonar con una repercusión mecánica respiratoria y por lo cual el paciente va a cursar con disnea. El origen del neumotórax puede ser tanto externo como interno y esto es lo que va a llevar a nuestro paciente a la consulta médica. Puede ser espontáneo o puede ser secundario. Las bases fisiopatológicas que van a producir este neumotórax va a ser básicamente por el aire puede haber ingresado debido a un traumatismo del aparato torácica, lo cual va a producir un ingreso del aire al espacio pleural y va a condicionar asimismo que este aire que normalmente no debería estar presente produzca un espacio ocupado y va a producir una compresión a nivel pulmonar. Asimismo, este traumatismo que se da a nivel de la pared torácica puede condicionar también a un traumatismo a nivel del parénquima pulmonar y ocasionar ruptura de los alvéolos, con la consecuencia salida del aire a la cavidad. Asimismo, esto va a favorecer la presión negativa del tórax y va a generar el colapso parcial o total del pulmón, lo cual va a producir una atelectasia o un muñón o un pulmón colapsado, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que va a cursar el paciente? Ya lo habíamos tratado también anteriormente. El cuadro clínico va a ser el dolor torácico, que va a ser agudo. De repente el derrame pleural podría presentarse también dolor cuando se va instalando el derrame pleural, pero va a ser de una manera más no tan aguda, no tan rápida, a comparación del neumotórax, ¿no? Que se va a caracterizar por dolor agudo, disnea de inicio súbito, tos seca, sensación de no poder completar su ciclo inspiratorio y opresión torácica, ¿no? Lo cual va a traer a que el paciente acuda a la atención médica. Ser las causas del neumotórax. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, primero, igual que el derrame pleural, debemos hacer una adecuada historia clínica, debemos hacer una exploración, un examen físico minucioso, también tomar los exámenes auxiliares tan igual como en derrame pleural, tenemos que hacer una radiografía de tórax para poder evaluar si hay presencia o no de neumotórax, el uso de tomografía, lo cual nos va a permitir también determinar, aparte de la presencia del neumotórax, ver si el paciente también tiene presencia de bulas y debemos también poder plantear el diagnóstico diferencial en el cual debemos tener a la cabeza el tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas de disnea súbita, la disección aórtica, la cardiopatía isquémica, úlceras perforadas, roturas esofágicas. Asimismo, debemos tener en cuenta cuáles pueden ser las complicaciones que puede dar un neumotórax, ¿no? Entonces debemos ver si es un neumotórax hipertensivo, bilateral, si hay neumomediastino, si hay enfisema subcutáneo, si hay hemotórax o neumotórax, si hay pioneumotórax, si hay neumotórax crónico. Todo eso nos va a ayudar el examen, los exámenes auxiliares. Dentro de la hepatogenia debemos saber de que van a haber neumotórax tanto traumáticos como espontáneos. Traumáticos cuando el paciente, por decir, ha tenido una caída, ha tenido una contusión, si ha tenido un accidente que haya comprometido a nivel del tórax. Espontáneos si son primarios debido a rotura de bulas
que pueden estar presentes, pacientes que han tenido una rotura de alvéolos hiperdistendidos, por decir, esto lo podemos observar en pacientes de ventilación mecánica que tienen una presión, un PIB muy elevado. Los pacientes que cursan también con neumotórax espontáneos secundarios debido a la presencia de bulas intrapulmonares, y lo vamos a ver muy frecuente en pacientes que cursan con EPOC. Pacientes con asma también suelen hacer este tipo de neumotórax espontáneos. Los pacientes que tienen neumonías necrotizantes, que tienen tuberculosis o que tienen neumocisis carine, también pueden cursar con neumotórax espontáneos. Según la forma de presentación, también como lo habíamos visto, pueden ser espontáneos o adquiridos, y puede ser por el grado de severidad, ¿no? Que puede ser parcial o parcelar, completo, total o atención. En la tomografía también podemos observar la presencia de aire acá en el hemitórax, donde está señalando la flecha, donde vemos una zona más oscura, ¿no? Por la presencia de aire. El neumotórax mayormente espontáneo primario puede presentarse mayormente en pacientes jóvenes que son leptosómicos, no son altos, delgados, pacientes fumadores, pacientes que tienen ya antecedente familiar de que su familia también había presentado neumotórax espontáneo. Los pacientes con Marfan también suelen presentar neumotórax espontáneo. Pacientes que cursan con neumotores espontáneos secundarios, mayormente ya se va a ver en pacientes mayores de 40 años. ¿Y cuál es la clínica del neumotórax, no? Siempre saber, 5 a 10% de pacientes que cursan con neumotórax pueden ser asintomáticos. Otros pacientes van a cursar con dolor torácico súbito, disnea, tos seca. Asimismo, vamos a ver ¿cuál va a ser la clínica? Abolición del murmullo vesicular y de las vibraciones bucales, y va a tener timpanismo. O sea, a nivel de inspección que vamos a ver, podemos observar un hemitórax asimétrico. Asimismo, que vamos a observar en la palpación, que vamos a observar presencia de enfisema subcutáneo en algunos casos. Puede haber, ¿qué más? Vibraciones vocales. ¿Cómo van a estar las vibraciones vocales? Abolidas. Muy bien. En la auscultación, abolición del murmullo vesicular, y en la percusión, timpanismo. Nuevamente, en el examen clínico, la inspección, aumento del volumen del hemitórax que está comprometido, palpación, disminución o ausencia de vibraciones bucales. En la percusión vamos a encontrar hipersonoridad en la percusión sobre la zona de la acumulación del aire. Y en la auscultación vamos a ver abolición del murmullo vesicular en dicha zona.